La pregunta sobre el tamaño de la célula puede ser realizada por un niño de edad preescolar, con algo así como: ¿por qué las células tienen que ser siempre pequeñas si no me puedo encontrar con una célula gigante por ahí que quiera venir a comerme? Antes de explicar la razón, tenemos que aclarar algunos mitos sobre el tamaño de la célula. Solemos decir que un huevo de ave es una célula extremadamente grande. Sin detenerme a detallar la estructura del huevo, vamos a decir que eso no es correcto. En todo caso, lo que podríamos llegar a considerar como una célula es un pequeño punto sobre la yema que se conoce como disco germinal. El resto de la yema y la clara no es más que sustancia nutritiva que le va a servir al embrión en crecimiento como alimentación. Descartemos para nuestro análisis a los organismos procariotas. Son todos unicelulares. Bueno, si bien pueden formar algunas agrupaciones o aglomeraciones, como en el caso de las bacterias, no va a pasar de eso. Y en cuanto a célula eucariota, podríamos encontrar casos curiosos que presenten dudas acerca del alcance del crecimiento celular. Por ejemplo, los hongos ¿pueden poseer células de varios metros de extensión? Bueno, en realidad los hongos poseen un cuerpo que se encuentra generalmente adherido al sustrato, un cuerpo que se llama micelio. Ese micelio está formado por filamentos celulares que se llaman hifas. Las células que generan esas hifas pueden estar separadas por tabiques con poros donde se puede llegar a comunicar ese citoplasma, o directamente sin tabiques, lo que le puede dar la apariencia de una gran célula alargada y multinucleada. Pero hay un término que lo define mejor. Decimos que se tratan de estructuras cenocíticas. Un organismo cenocítico es aquel en donde las células se han multiplicado pero no han alcanzado a separarse por una estructura membranosa, como esperaríamos habitualmente. El resultado son células que comparten un citoplasma con muchos núcleos. Otros ejemplos de organismos cenocíticos pueden ser el del alga Valonia, que puede alcanzar el tamaño de un huevo de gallina, o el de algunos mohos mucilaginosos plasmodiales, que también pueden alcanzar gran tamaño. Estos organismos pueden considerarse como unicelulares, pero eso nos llevaría a una interpretación errónea de lo que realmente es un organismo unicelular. La calificación a la que mejor se adaptan es la de organismos cenocíticos. La naturaleza no sabe de definiciones y clasificaciones. Somos nosotros, los seres humanos, los que definimos y clasificamos para tratar de interpretarla. Entonces es importante que esas clasificaciones y definiciones no nos lleven a una incorrecta interpretación de lo que estamos intentando conocer. En definitiva, para nuestro análisis en célula eucariota hablaremos de una única célula o un organismo unicelular cuando todo el citoplasma esté íntegramente relacionado con un núcleo que lo controla y que regula todo su metabolismo. Bajo esta condición, las células son siempre microscópicas o a lo sumo apenas visibles a simple vista como un pequeño punto y no mucho más que eso. Entonces, en este contexto, ¿por qué las células son siempre pequeñas? Para responder a esta pregunta debemos trasladarnos a una tierra primitiva. Sabemos que la vida tiene que haber comenzado con la vida procariota, bacterias, y algún tiempo después la organización de células eucariotas, pero siempre como organismos unicelulares. En estas condiciones, en términos evolutivos, habrá sido una ventaja ser un unicelular más grande. Entonces, ¿por qué no? ¿Dónde está el límite en el crecimiento de la célula? La evolución no dio lugar a células más grandes. Por el contrario, se generaron organizaciones de seres pluricelulares. ¿Por qué? La primera hipótesis que vamos a analizar es la que yo llamo la hipótesis del globo.
A un globo lo podríamos inflar e inflar hasta llegar a un límite en el que se rompa y pensar que a la célula le puede llegar a pasar algo similar si alcanza un tamaño excesivo. Pero hay algo que no estamos considerando. En el caso del globo, lo que sucede es que la membrana se va a estirar, se va a hacer más delgada, dentro del globo se va a acumular presión de aire y va a llegar un momento en que esa membrana no puede soportar la presión y colapsa. A diferencia de eso, la célula es algo vivo, con lo cual podría llegar a incorporar material en esa membrana para poder hacerse más grande sin que esa membrana se haga más delgada. Sin embargo, eso no sucede. Y hay otra hipótesis que lo puede explicar mejor. Atención, se trata de la relación entre el volumen celular, o sea, el citoplasma, y su superficie externa, o sea, la membrana plasmática. Es la membrana plasmática la que tiene que abastecer a todo ese volumen citoplasmático de las sustancias que necesita para realizar sus procesos metabólicos. Siendo así, hay una relación entre la superficie de membrana y el volumen de citoplasma que es crítica. Miren, imaginemos por un momento a la célula con la forma de un cubo de 2 centímetros de lado. Si tenemos que calcular la totalidad de la superficie de membrana, es muy fácil. Lo calculamos a partir de la base por la altura por los 6 lados del cubo. Esto nos daría una superficie de membrana de 24 centímetros cuadrados. Si ahora quisiéramos calcular el volumen, lo haríamos también fácilmente. Base por altura por la profundidad del cubo. Esto nos daría un volumen de citoplasma de 8 centímetros cúbicos. Fíjense que la relación entre la superficie de membrana y el volumen del citoplasma es una relación de 3:1. Ahora, si quisiéramos llevar esta célula con forma de cubo al doble de su tamaño, o sea, 4 centímetros de lado, ¿con qué nos encontraríamos? La superficie de membrana ahora se extiende a los 96 centímetros cuadrados, mientras que el volumen del citoplasma lo hace hasta los 64 centímetros cúbicos. Fíjense que ahora la relación entre superficie de membrana y volumen del citoplasma se redujo hasta los 1,5:1. El volumen creció al cubo mientras que la superficie de membrana lo hizo al cuadrado. Consecuencia, a medida que la célula se hace más grande, la relación entre la membrana y el citoplasma al que tiene que abastecer se hace cada vez menos eficiente. En comparación, habrá menos membrana para abastecer a un mayor volumen citoplasmático y esto nos lleva a un límite en la capacidad de crecimiento de la célula. ¿Cómo lo solucionó la naturaleza? En lugar de continuar aumentando el tamaño de las células, las organizó para generar estructuras pluricelulares. Fíjense ahora, si en lugar de un cubo de 4 centímetros de lado, tenemos 8 cubos de 2 centímetros de lado cada uno, nos vamos a encontrar con una superficie de membrana que la podemos calcular como 2 por 2 por 6. Esto nos daría 24 por cada cubo. Si lo multiplicamos por los 8 cubos, nos daría un total de 192 centímetros cuadrados de superficie de membrana. Si ahora queremos calcular el volumen, lo podemos hacer como el volumen de cada cubo, o sea, 8 centímetros cúbicos, multiplicado por los 8 cubos que tenemos, nos daría 64 centímetros cúbicos de volumen total. Y ¡bingo! Ahora la relación entre la superficie de membrana y el volumen total citoplasmático volvió a ser de una relación de 3:1. Como si eso fuera poco, las células suelen tener un periodo limitado de vida. En unicelulares, la muerte celular significaría la muerte del organismo.
En cambio, en pluricelulares se puede contar con la posibilidad de reemplazar las células muertas por otras. Conclusión: es más eficiente la pluricelularidad que la unicelularidad de gran tamaño. Y hay una razón más que apoya esta hipótesis. En términos evolutivos, los organismos pluricelulares habrán tenido la ventaja de la división de funciones. Pensemos, por ejemplo, en la reproducción. En organismos unicelulares, tanto procariotas como eucariotas, todo el organismo se va a disponer a esa importantísima función, prácticamente suspendiendo otras actividades. En eucariotas, por ejemplo, durante la reproducción por mitosis, la célula destina todos sus recursos a ese proceso, incluso hasta desorganizando la membrana nuclear, formando los cromosomas e imposibilitando que el ADN continúe con la transcripción de genes. Por el contrario, en organismos pluricelulares, la función de reproducción se concentra en algunas células, tejidos u órganos destinados a ello, mientras el resto del organismo puede continuar con otras actividades, como por ejemplo digestión, circulación de nutrientes, eliminación de desechos. Por esta razón y otras que se me pueden estar escapando, en términos evolutivos la naturaleza ha tendido a la organización de seres pluricelulares en desmedro de continuar con el crecimiento en tamaño de unicelulares. Para tranquilidad de ese niño, no va a encontrar una célula gigante que quiera venir a comérselo. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Me despido con una frase de Isaac Newton que decía: la naturaleza se complace con la simplicidad. Chao.